Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la presentación y por invitarme a dar esta charla a vuestro Student Chapter. Me hace especial ilusión participar en vuestras actividades, ya que siempre he participado, digamos, en el Student Chapter de Barcelona, de la SGA y la SEC, y que además ahora soy advisor. Os dejo aquí también mi contacto por si quizá en un futuro podemos organizar algo con los Student Chapters. Y la charla que os daré hoy se basa sobre todo en mi tesis doctoral, la cual defendí en junio de 2021 en la Universidad de Barcelona. Actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Granada con un proyecto de petrología experimental, así que es un poco diferente. Y ahí estoy participando en poner a punto el laboratorio de petrología experimental y he hecho experimentos de alta presión y alta temperatura. Pero empezamos con la charla de hoy: diamantes y otros minerales exóticos en cromititas ofiolíticas, los ejemplos de México y de Cuba. Voy a empezar con una pequeña introducción o repaso de lo que son las ofiolitas y dónde podemos encontrar peridotitas mantélicas, comúnmente harsburgitas muy empobrecidas, pero que tienen capas de lertzolitas, dunitas, piroxenitas y eventualmente pueden tener cuerpos de cromititas. Luego tenemos rocas máficas y ultramáficas en esta zona de transición del manto que corresponde al amojo y que más arriba gradan a gabros, que primero son isotrópicos y luego bandeados. Aparte de gabros en su estricto, encontramos gabros olivínicos, troctolitas, gabronoritas, anortositas, etc. Además de muchos diques pegmatíticos, plagiogranitos. Más arriba normalmente hay un complejo de diques y finalmente las rocas extrusivas, que incluyen lavas de tipo almohada, brechas, flujos masivos y finalmente una cubierta sedimentaria superpuesta. Aquí vemos una columna un poco más detallada de una secuencia fiolítica. Teniendo en cuenta las características geoquímicas, la estructura interna, el grosor, etc., se clasifican las secuencias ofiolíticas en dos categorías principales: las que se relacionan en zonas de subducción y las que no se relacionan con subducción. Las que no están relacionadas con subducción incluyen ofiolitas de tipo margen continental, esas que están relacionadas con pluma o de Moore, Mid-Ocean Ridge dorsal medio-oceánica. Y luego las que sí que están relacionadas con subducción tenemos las de arco y las de zona de suprasubducción, que es lo que se encontraría aquí y son las que nos van a interesar. El estudio de las ofiolitas nos permite entender los procesos de formación, deformación, preservación de litosfera oceánica y, debido a su complejidad y variedad de rocas, este estudio implica diversas disciplinas dentro de la geología, incluyendo geoquímica, petrología ígnea y metamórfica, geología estructural, yacimientos, etc. Como he dicho, nos interesan particularmente las ofiolitas de zona de suprasubducción porque son las que contienen los grandes cuerpos, grandes yacimientos de cromititas, ya sea en zonas de Forar o en zonas de Bacac. En cambio, otro tipo de ofiolitas lo que se encuentran son bandas o cuerpos mucho más reducidos de cromitita que normalmente no tienen importancia económica, aunque sí que nos puedan dar mucha información petrogenética. Ahora pasamos a las cromititas. Las cromititas, como he dicho, se encuentran en la parte mantélica de las ofiolitas, en la parte superior o en la zona de transición manto-corteza. Son rocas, como dice el nombre, principalmente formadas por cromita, que es una espinela de cromo, a ver, de coordinación normal, principalmente compuesta por hierro, magnesio, cromo y aluminio, además de otros elementos menores. En esta imagen se puede ver un cuerpo de cromita bastante grande de la zona de Cuba Oriental, en concreto del macizo de Moa Baracua, del cual hablaré bastante en esta charla. La producción de cobre de cromo
de cromititas ofiolíticas actualmente, en 2022, representa más del 32% de la producción mundial. Los principales países productores son Turquía, Kazajstán, Filipinas y Albania. Es importante porque las cromititas ofiolíticas son la única fuente natural de de bajo contenido en hierro y alto contenido en aluminio. Y además, actualmente constituye un objetivo de exploración como yacimientos no convencionales para elementos del grupo de platino. Aquí en la foto se ven algunos ejemplos de cromititas de loma pequeña y República Dominicana formando estas bandas entre los cuerpos de perioditas, o aquí un cuerpo de cromitita que ha sido completamente explotado en las tierras pampeanas en Argentina. María, disculpa, Sí, dime. al ser anfitrión, lo que es borrar, entonces podría usar como anfitrión para saltar a las personas que están atendiendo a las. Ah, sí. A ver, un momento. Convertir en anfitrión. Sí, sí. Ya, genial, muchas gracias. Continúo. Vale. Pues digo, este mapa muestra la distribución global de cromititas ofiolíticas y un poco la diversidad de edades que se observan. La mayoría de este mapa son de edades mesozoicas y en amarillo, y vemos que están claramente en zonas donde hay procesos de destrucción en límites de placas, como el Caribe o aquí, o las ofiolitas que se formarán a partir de tierra de que se encuentran en Grecia, Turquía, Albania, etc. Como he dicho, las bases de mayoritarias las cromititas de la cromita, pero también tiene mucho olivino en la matriz. La proporción de olivino es muy variable y es que determina un poco la textura general de las cromititas. Si es masiva, con más del 80% de cromita, semimasiva o diseminada. Aparte del olivino, en la matriz también encontramos polvo de clenopiroxeno, anfibio, plagioclasa. También hay una gran variedad de inclusiones en los granos de cromita, desde olivino y anfibio, pero también minerales hidratados como la flogopita. También son comunes las inclusiones de sulfuros de hierro, níquel, cobre y de sulfuros de aleaciones de elementos del grupo de platino, como por ejemplo birrotina, pelandita, laurita, quiclonita, etc. Las cromititas pueden ser de grado o refractario y metalúrgico, pero a nivel de cuerpo mineral, lo que vemos es que tienen una composición muy homogénea. Normalmente se usan los ratios de número de cromo y número de magnesio para expresar su composición química, y otros elementos claves que también siempre miramos para entender su composición son el níquel y el hierro. A partir de la composición, se pueden estimar mediante unas ecuaciones empíricas la composición de los fundidos en equilibrio a partir de los cuales ha cristalizado la cromita. Y se puede, por ejemplo, discriminar entre cromita que ha cristalizado a partir de basaltos de tipo moro, de dorsal medioceánica, que acostumbran a tener bajo número de cromo y contenidos variables, pero relativamente altos de titanio, o cromititas que han cristalizado en equilibrio con magmas más poliníticos, que son las bonimitas, son andesitas, ricas en magnesio, típicas de contextos de inicio de sustitución. Estas cromititas, en cambio, tienen contenidos mucho más bajos en titanio y mayores números de cromo. La formación de depósitos de cromitita sigue siendo un enigma importante dentro del conocimiento geológico, porque como el cromo, un componente que es minoritario al magma basáltico, con una concentración de unos 200 a 500 ppm, puede ser concentrado hasta llegar a formar estos grandes cuerpos casi monominerales de cromita. Para resolver esto se han propuesto varios módulos diferentes que se pueden agrupar en 4 grupos.
posterior separación mecánica formando diferentes capas de cromita, cristalización de cromita por cambios en la fugacidad de oxígeno que causan la precipitación de la cromita de un líquido basáltico, mezcla de magmas entre un magma que ya se ha ido diferenciando y otra entrada de magma primitivo, o asimilación de rocas máficas, pero que también podrían ser otro tipo de rocas como serpentinitas, rocas que ya se han alterado. Pero bueno, tampoco voy a entrar mucho en esto porque no es el objetivo de la charla. Lo que es relevante aquí, y que por eso lo quería enseñar, es que todos estos modelos de formación de cromita implican condiciones de baja presión, a menos de 20 kilómetros de profundidad, y en el campo de estabilidad de la Habsburgita con espinela. Entonces, estamos hablando que las cromititas son rocas que se forman a baja presión. Pues resulta que se empezaron a encontrar diamantes en estas rocas formadas en litosfera oceánica. Los primeros se encontraron en 1981 en China, y por el posible origen de contaminación de estos diamantes durante el procesamiento de la muestra, los hallazgos fueron descartados inicialmente. Sin embargo, a partir de los 2000 se empezaron a encontrar muchos más diamantes en otras cromititas oceolíticas y por parte de diferentes laboratorios. Esto llevó a replantear la forma en que entendemos o interpretamos cómo se forman miramos para entender su composición son el níquel y el hierro. A partir de la composición, se pueden estimar mediante unas ecuaciones empíricas la composición de los fundidos en equilibrio a partir de los cuales ha cristalizado la cromita. Y se puede, por ejemplo, discriminar entre cromita que ha cristalizado a partir de basaltos tipo MOR, de dorsal medio oceánica, que acostumbran a tener bajo número de cromo y contenidos variables, pero relativamente altos de titanio, o cromititas que han cristalizado en equilibrio con magmas más boniníticos, que las boninitas son andesitas ricas en magnesio, típicas de contextos de inicio de subducción. Estas cromititas, en cambio, tienen contenidos mucho más bajos en titanio y mayores números de cromo. La formación de depósitos de cromitita sigue siendo un enigma importante dentro del conocimiento geológico, porque como el cromo, un componente que es minoritario en un magma basáltico, con una concentración de unos 200 a 500 ppm, puede ser concentrado hasta llegar a formar estos grandes cuerpos casi monominerálicos de cromita. Para resolver esto se han propuesto varios modelos diferentes que se pueden agrupar en 4 grupos. Cristalización cotéctica de cromita y olivino y posterior separación mecánica formando diferentes capas de cromita. Cristalización de cromita por cambios en la fugacidad de oxígeno que causan la precipitación de la cromita de un líquido basáltico. Mezcla de magmas entre un magma que ya se ha ido diferenciando y otra entrada de magma primitivo, o asimilación de rocas máficas, pero que también podrían ser otro tipo de rocas como serpentinitas, rocas que ya se han alterado. Pero bueno, tampoco voy a entrar mucho en esto porque no es el objetivo de la charla. Lo que es relevante aquí, y que por eso lo quería enseñar, es que todos estos modelos de formación de cromita implican condiciones de baja presión, a menos de 20 kilómetros de profundidad, y en el campo de estabilidad de la Habsburgita con espinela. Entonces, estamos hablando que las cromititas son rocas que se forman a baja presión. Pues resulta que se empezaron a encontrar diamantes en estas rocas formadas en litosfera oceánica. Los primeros se encontraron en 1981 en China, y por el posible origen de contaminación de estos diamantes durante el procesamiento de la muestra, los hallazgos fueron descartados inicialmente.
Sin embargo, a partir de los 2000 se empezaron a encontrar muchos más diamantes en otras cromititas ofiolíticas y por parte de diferentes laboratorios. Esto llevó a replantear la forma en que entendemos o interpretamos cómo se forman este tipo de rocas y también plantea preguntas de cómo se forma el diamante en estas condiciones. La mayoría de estos estudios que han encontrado diamantes en cromititas ofiolíticas usan muestras muy grandes, de más de 500 kilos de cromititas. Y luego pueden encontrar muchos diamantes en las muestras a partir de separar estos 500.000 kilos de cromitita y mucho handpicking de separar los minerales pesados. Lo que pasa es que la mayoría de los que se han encontrado son en concentrados, por lo tanto, no tenemos información textural de cómo se encuentran estas fases en la roca y hay muy pocos ejemplos de diamantes in situ en láminas delgadas, en cromititas o rocas asociadas a las ofiolitas. Estos diamantes están normalmente acompañados de otras fases minerales de ultra alta presión, como pueden ser la coesita, la stishovita, que indica más de 300 kilómetros de profundidad, inclusiones de nitruros, elementos nativos, el polimorfo de alta presión del rutilo, etc. Además, es curioso porque, aparte de la asociación de minerales de ultra alta presión, en estas cromititas también se han encontrado asociaciones extremadamente reducidas, que incluyen carburos como la moisanita, que es carburo de silicio, elementos nativos como níquel, tungsteno, cobre, aleaciones y también nitruros, que depende de los nitruros pueden estar en los dos grupos. Estas asociaciones minerales indican ambientes de -9 a -12 unidades por debajo del tampón hierro bustito. Y para hacerlo todavía más complicado, asociado a los minerales de ultra alta presión y a los extremadamente reducidos, también se encuentran fases de minerales típicamente corticales. El más relevante quizás es el zircón, pero también se encuentran cuarzo, corindón, toda esta lista de minerales típicamente de la corteza. Entonces, estamos diciendo que cuando se hace separación mineral de muchos kilos de cromitita, se pueden encontrar toda esta variedad de minerales que te indican condiciones totalmente diferentes. Entonces, este hallazgo de diamantes en cromititas ofiolíticas desafió las ideas previas que se tenían sobre cómo se pueden formar estas rocas que asumen procesos de baja presión. Pero en cambio, estas rocas que en teoría se forman a baja presión contienen minerales de ultra alta presión. Esto nos crea una incompatibilidad o imposibilidad geológica. ¿Cómo podemos tener minerales de alta presión en una litosfera oceánica a baja presión? Todos sabemos que típicamente los diamantes se forman, son estables a más de 140 kilómetros de profundidad, indicando más de 40 kilobares de presión. Y los encontramos en superficie por el ascenso de magmas kimberlíticos en contextos cratónicos. Entonces, ¿cómo puede ser que esto que tenemos aquí también lo tengamos en las ofiolitas en zonas de suprasubducción? Ahora voy a enseñar algunos ejemplos de estos diamantes y otros minerales exóticos que se han encontrado en diferentes secuencias ofiolíticas. Aquí se ve un concentrado de diamantes de Luobusa, Tibet, que se ve que los diamantes no son muy regulares, pero tienen un tamaño bastante grande. Atención a la escala. Aparte de diamantes, en Luobusa, que es la ofiolita donde se han encontrado más minerales exóticos, se ha encontrado también coesita en la cromita. Aquí la escala es mucho más pequeña, pero se encuentra coesita como inclusión dentro de la cromita. De estas diferentes ofiolitas del Tíbet,
Se han encontrado diamantes en Lobusa, pero también en Sartojai, que está más al norte, y también se han encontrado en Raíz, en los Urales polares en Rusia. El diamante se reconoce muy fácilmente con el Raman, ya que tienen un pic muy marcado a 1330 centímetros a la -1. Y como he comentado antes, hay muy pocos ejemplos de diamantes in situ, solo uno de Lobusa y uno de Raíz. Entonces, se tiene muy poca información de las relaciones texturales, aparte que lo que está publicado, aunque sea in situ, no se ve muy claramente la cromita encajante ni aquí ni en estos mapas. Algunos de los diamantes de estos concentrados son bastante huedrales, con caras muy bien desarrolladas, mientras que otros son más redondeados, como estos de aquí. Además, en muchos casos tienen inclusiones de aleaciones u otras fases súper reducidas. En esta otra ofiolita del norte del Tíbet también se observa una variedad de diamantes. En este caso lo que vemos son los diamantes incluidos en la resina de la probeta para verlos en el microscopio electrónico. Esta cromitita tiene una composición rica en aluminio, pero también se ha encontrado en cromititas ricas en cromo, o sea que la presencia de estos minerales exóticos no depende de la composición de la cromitita inicial. Este ejemplo es de Albania, donde se ven estas capas de cromitita en las peridotitas, y en este caso se han encontrado menos, pero sí que se han recuperado 4 granos de diamante. Y aquí se ven los patrones Raman que confirman la estructura de este mineral. Este es otro ejemplo de cromititas tetisianas, en este caso de Turquía, donde se han recuperado bastantes diamantes. Normalmente los vemos en todos los casos con este color amarillo, pero sin información textural. En el segundo grupo de minerales encontramos los extremadamente reducidos. En estas imágenes lo que se ven son esférulas de hierro nativo asociadas con wustita, óxido de hierro, tanto en inclusiones como en los bordes. La mayoría de estas fases reducidas que se ven en esta lista se han encontrado en las cromititas de Luobusa en Tíbet o en la de Raíz en Rusia. En las otras cromititas casi que solo se ha encontrado moisanita y no hay tantas aleaciones o elementos nativos como en Raíz o Luobusa. Es curioso porque minerales de este tipo solo se han encontrado antes en algunas kimberlitas, otra vez estamos hablando de contexto cratónico de alta presión, o en depósitos de tipo placer que concentran fases pesadas. Estas imágenes muestran unas lamelas de grosor nanométrico que se obtienen a partir de Focus Ion Beam, donde se observa, estas son inclusiones en la cromita, donde se observa que hay coesita asociada a nitruros de titanio. Además, en este artículo interpretan que la coesita se ha formado a partir de stishovita, entonces todavía indica mayor presión. También hay el polimorfo de rutilo de alta presión o hierro nativo. Además, en este estudio también presentan datos isotópicos que indican condiciones de manto profundo para todas estas fases. La fase reducida que se encuentra en masofiolitas es la moisanita, el carburo de silicio, que normalmente tiene este color azul, es hexagonal y se ha recuperado en muchos concentrados. Aquí se ven unas imágenes de SEM, el espectro de Raman o el EDS de la moisanita. En las cromititas de Cuba también encontramos este tipo de fases ultra reducidas. Este es un cristal de moisanita, pero en vez de estar en un concentrado mineral, está in situ en una lámina delgada, pero no como inclusión en la cromita, sino en la matriz alterada de la cromitita. Aparte de la foto del cristal, se observa el EDS y también el espectro Raman.
Además, se hizo en este cristal difracción de rayos X y se pudo ver que la moisanita es hexagonal y eso da evidencias de que tiene un origen natural, porque la moisanita es un abrasivo muy utilizado en el laboratorio, pero normalmente no se usa la hexagonal. La mayoría de cromititas ufiolíticas, de las cuales se han separado estos minerales, también contienen varios minerales corticales. El mineral estrella de este grupo es sin duda el zircón, pero aparte de zircón también tenemos cianita, como en esta foto, andalucita, bueno, en este caso agujas de cianita con coesita, pero también corindón, apatito, rutilo, etc. Estos son ejemplos de granates de tipo almandino que están muy redondeados, tanto de luobusa como raíz, también de rutilo, titanita, apatito, etc. Como os puede sonar, este tipo de minerales no son normalmente típicos de rocas mantélicas, sino más asociados con rocas corticales. Y aquí vemos el mineral estrella, que son los zircones que se han recuperado de Luobusa. Estos zircones normalmente presentan unas estructuras internas muy complejas, indicando crecimiento polifásico y están parcialmente o totalmente redondeados, indicando que han sufrido erosión en algún momento. Además, muchos de estos zircones tienen inclusiones de minerales típicos continentales, como monacita, feldespato, cuarzo. Y cuando vemos las edades de estos zircones son mucho más antiguas que las edades de estructuración de la litosfera oceánica. Dan hasta más de 2.500 millones de años en el caso del Tíbet. Estos histogramas muestran las edades uranio-plomo de zircones recuperados de cromititas de Luobusa en el Tíbet, Omán y Donqiao también en el Tíbet, y se ve que en las del Tíbet las edades de estos zircones son mucho más antiguos que la edad de la fiolita, que es la barra de aquí, en los dos casos. En cambio, en Omán sí que tenemos una población bastante importante de zircones que dan la edad de estructuración de la litosfera oceánica, pero también tenemos muchos zircones mucho más viejos. En este trabajo de Cuba Oriental se separaron diferentes muestras de cromititas, tanto del macizo de Moa Baracoa, de las minas de Potosí y Mercedita, como el macizo de Saguadacánamo, de la mina de Caridad. En estos tres casos se encontró una variedad de zircones con edades que van desde el Cretácico, 99 millones de años, hasta el Neoarcaico, 2.750 millones de años. Aquí vemos algunos ejemplos de estos zircones recuperados. Como los que hemos visto antes del Tíbet, tienen estructuras complejas y muchas inclusiones, ya sea de feldespato, apatito, cuarzo, ilmenita, se veía también algún cuarzo, sí, cuarzo por aquí, etc. Estas inclusiones, junto con los isótopos de hafnio, indican un origen de corteza continental granítica para estos zircones, aunque sí que hay 5 granos que se han recuperado de entre todas las cromititas que tienen signatura de que podrían provenir de fundidos mantélicos juveniles. En las dos figuras podéis ver la variedad de formas y de edades de estos zircones. En este caso son pérmicos carboníferos y en este caso mucho más antiguos, proterozoico arcaico. Y la figura de la derecha, lo que vemos es la comparación de las edades obtenidas de estos zircones de las cromititas con otros zircones que se han recuperado del arco volcánico y de las peridotitas de Cuba. Y es muy curioso porque se observa el mismo evento donde hay más edades, el pérmico carbonífero y también relacionado con la orogenia panafricana brasiliana. Estos zircones que se han obtenido de las cromititas
se ha visto que son similares a aquellos obtenidos de muestras de terrenos de México y del norte de Sudamérica. Y entonces se interpretan como xenocristales de origen sedimentario que llegaron a la cuña mantélica de esta zona a partir de fluidos o fluidos metasomáticos durante el proceso de subducción. Además, se interpreta que luego estos circones pueden llegar a las cromititas por procesos de plumas frías en el manto, que hace que esta parte se pueda encajar en esta zona de cuña mantélica. Entonces, para recapitular, hemos visto varios ejemplos de fases minerales inusuales que se han encontrado en cromititas de diferentes regiones o países. Este cuadro nos sirve un poco como resumen que en el Tíbet y en los Urales polares se han encontrado la mayoría de estas fases, pero en cambio en otras zonas se ven solo algunos. Así que el diamante está bastante presente en cromititas de diferentes regiones. El origen de esta asociación mineral compleja no está claro y por eso se han propuesto varios modelos para intentar explicarla. Entre estos modelos encontramos subducción de la litosfera oceánica y reciclaje a niveles de manto profundo. En este caso, las cromititas se han formado en una litosfera oceánica a baja presión, pero son recicladas en la zona de transición del manto, donde pueden cambiar su estructura y atrapar los minerales de ultra alta presión y superreducidos. Estaríamos hablando zona de transición del manto de entre 410 y 660 kilómetros de profundidad. Luego, de algún modo, estas cromititas tendrían que ascender para emplazarse de nuevo en la litosfera oceánica. En un segundo modelo propuesto, la cromita se formaría en esta zona de transición del manto a más de 410 kilómetros de profundidad y ascendería mediante plumas mantélicas para formar cuerpos de cromititas en zonas de MORB, de dorsal centrooceánica. Aquí, durante su cristalización, la cromita atraparía estos minerales de ultra alta presión o altamente reducidos y de algún modo durante la subida y emplazamiento tendría que atrapar también los minerales corticales. En el tercer modelo propuesto se interpreta que la placa que subduce contamina, digamos, con material sedimentario esta zona de transición del manto, donde podría cristalizar cromita, donde se formaría el diamante a partir del carbono que traiga la placa subducente y luego esta cromitita iría subiendo por ascensión astenosférica y procesos de rollback hasta formar cuerpos de cromita en el forarc. Y bueno, por si fuera poco, también se ha llegado a proponer modelos que interpreta que las fases superreducidas se podrían formar debido a impacto de rayos de tormenta sobre macizos ofiolíticos. Estos estudios se basan en experimentos que han hecho de plasmas a alta temperatura, a unos 6.000 grados centígrados, en los cuales impactaron con este plasma cromititas y pudieron formar algunos minerales superreducidos, pero de todos modos no explicaría tampoco el diamante o las fases corticales, pero es una curiosidad ver los diferentes modelos que se han llegado a proponer para explicar esta variedad tan grande de minerales en las cromititas. Entonces, tenemos muchas ofiolitas en el mundo donde se han descrito diamantes y otros minerales exóticos. Aquí veis el mapa de distribución mundial. Sin embargo, se han encontrado muy pocos ejemplos donde este diamante está in situ, solo en el Tíbet y en Rusia. A partir de todos estos descubrimientos de diamantes y otros minerales exóticos, desde el grupo Caribbean Lithos en Barcelona
con colaboración también a otras universidades, empezamos a investigar las cromititas del Caribe. Sobre este tema se realizaron 2 tesis doctorales, la de mi compañera Julia Farré de Pablo y la mía. Y ahora os voy a enseñar los 2 ejemplos de diamantes que encontramos, que son los de Tehuitzingo en México y de Moa Baracoa en Cuba. En México se estudiaron las cromititas de Tehuitzingo, en la parte sur del país, que se encuentran en la ofiolita de Xay-Acatlán, dentro del complejo Acatlán, el cual es conocido porque presenta varios episodios de metamorfismo, pero sin llegar a condiciones de ultra alta presión. Las cromititas de Tehuitzingo aparecen formando pots, como se ve en esta imagen, y tienen texturas masivas. Además, tienen una composición rica en aluminio. Dentro de la cromita se encontraron hasta 8 inclusiones de diamante, como las que veis aquí. Estos son imágenes de SEM con espectro de Raman característico. Los diamantes que se encontraron tienen desde 1 a 8 micrómetros de ancho y tienen formas variables, pero en algunos casos se ven caras bien definidas. Además, normalmente este diamante, aparte de reconocerlo con el Raman, está acompañado con una fase amorfa de carbono, que son estas 2 bandas que se ve muy bien en el espectro Raman. Estos diamantes que se encontraron en las cromitas, como por ejemplo en este grano, se encuentran sistemáticamente en fracturas, como la que vemos aquí. Estos son fracturas selladas en que han quedado atrapado un fluido aquí y que además reacciona con la cromita. Se ve que cambia la composición química de la cromita porque es más brillante esta zona de fractura. A partir de varios estudios se interpretó que estas fracturas se formaron durante la evolución retrógrada del complejo a temperaturas entre 670 y 515 grados centígrados, entonces temperaturas relativamente bajas. En estos mapas de carbono con el SEM se ve muy bien en cuáles de estas inclusiones hay carbono, ya sea carbono diamante o carbono amorfo. Además, es muy curioso porque estos diamantes de las cromitas de México están asociados a otras fases que rellenan inclusiones. Pero todas estas fases son de baja presión o de origen cortical, como cuarzo, aquí, serpentina, ilmenita o clorita. Entonces, ninguna de estas fases minerales nos da condiciones de alta presión como el diamante, sino al contrario, que son minerales típicamente formados a baja presión o durante la alteración. Los diamantes encontrados se estudiaron en detalle mediante lamelas muy finas, obtenidas mediante FIB, Focus Ion Beam, que se consigue que sean muy finas hasta que sean electrotransparentes y se pueden estudiar con TEM, microscopía electrónica de transmisión, o EELS, Energy Electron Loss Spectroscopy. En la imagen lo que se ve es uno de estos diamantes que se cortaron con FIB, que está compuesto por una parte de diamante, esta parte superior, que además tiene unas caras que se pueden ver, y una parte de carbono amorfo, que es la inferior. Todo esto se comprobó con EELS. Además, también tiene una parte que es porosidad, una parte de vacío dentro de la inclusión, tanto en el centro como en la parte inferior. Este primer descubrimiento de diamantes en México se publicó en Geology y tuvo mucho revuelo y fue muy mediático. Y además tuvo un par de comments. El primero de estos comments es porque no se creía la interpretación, que esto lo voy a detallar más adelante. Pero el segundo comment no se creía que estos diamantes fueran naturales y decía que podían ser contaminación durante la preparación de muestras. ¿Por qué? Porque se usa diamante en la sierra, en la preparación
de las láminas delgadas, etc. Entonces, en todos estos pasos se pueden incrustar diamantes en las láminas delgadas. Entonces, relacionado con este segundo comen, el objetivo de nuestro estudio, nuestro trabajo, fue encontrar de nuevo diamantes, pero esta vez en profundidad en la lámina delgada, para descartar toda posible contaminación durante la preparación de las muestras. Empezamos a buscar inclusiones en otras rocas, en otras ofiolitas, y voy a enseñaros el ejemplo de las muestras de Potosí, que se encuentran en el macizo de Moa Baracoa, en Cuba Oriental. Y en esta zona se observa una transición manto-corteza, una mojo, muy bien desarrollada, que está formada por harsburgitas, dunitas, peridotitas impregnadas y cuerpos de cromitita. Además, toda esta secuencia, toda esta zona de transición manto-corteza, está cortada por diferentes generaciones de diques de gabro que pueden presentar texturas pegmatoides. Se encontró diamante en concreto dentro de olivino, de gabros y de olivino de la matriz de las cromititas. Es decir, en este caso, el diamante encontrado no estaba alojado en cromitas, sino en olivino. En estas imágenes podéis ver las características generales de estos gabros estudiados, que tenían cristales muy grandes, texturas poiquiríticas, con el olivino dentro de cristales muy grandes de clinopiroxeno. Aquí veis estos olivinos, bastante serpentinizado y que está cortado por diferentes generaciones de inclusiones fluidas que representan fracturas secundarias selladas. Estas inclusiones fluidas dentro del olivino tienen tamaños entre de menos de 1 micrómetro y 14 micrómetros y forman estas alineaciones o trails que pueden cortar diferentes granos de olivino. En este ejemplo, donde compara la luz transmitida con luz reflejada, podemos ver claramente que la inclusión del centro está totalmente por debajo de la superficie pulida del olivino, a diferencia de las de arriba y abajo que sí que están abiertas a la superficie. Para analizar estas inclusiones utilizamos técnicas muy variadas como microscopía óptica y electrónica, espectroscopía Raman confocal, TEM, microscopía electrónica de transmisión, o también láminas extraídas mediante FIB, Focus Ion Beam. Nos vamos a centrar entonces en esta inclusión del centro, de la cual hicimos un mapa de Raman confocal. En el mapa se observa que la inclusión contiene principalmente metano, es decir, una fase gas, lo que nos confirma que la inclusión está totalmente cerrada, porque si no, no encontraríamos el gas. Y aparte de metano, también contiene serpentina, magnetita, clinopiroxeno y un grano muy pequeño de diamante en la parte superior. Entre que la inclusión está cerrada porque tiene gas y que está por debajo de la superficie, en este caso es imposible que el diamante se haya incrustado durante el proceso de preparación de la muestra y por lo tanto tiene un origen natural. Aquí a la derecha podéis ver los espectros Raman de las diferentes fases que están presentes en la inclusión. Y en el caso del diamante, se reconoce por este pic a 1330 centímetros a la -1 que vimos antes en los ejemplos de diamantes de otras cromititas ofiolíticas. Estas inclusiones de diamante también se cortaron mediante Focus Ion Beam, consiguiendo estas lamelas o láminas de grosor nanométrico que luego se estudian con microscopía electrónica de transmisión. Aquí se ve que el diamante, aquí arriba en pequeño, está totalmente rodeado por serpentina y está asociado a magnetita. Además, también hay una parte de vacío dentro de la inclusión que seguramente está ocupada por gases antes de que se abriera la superficie. Aquí se ve quizás un poco mejor cómo el diamante
está totalmente rodeado por serpentina. A partir de esta lamela se pudieron hacer análisis de TEM y de ILS, y aquí se ve que el patrón de difracción de electrones, SAET, confirma que tiene una estructura cúbica con espaciado de 1,1 medido de 2 Armstrongs. Y en el espectro de pérdida de energía de electrones indica que realmente es diamante y no grafito, por cómo están hibridados los átomos de carbono. En otras inclusiones, como en esta, que en vez de ser olivino de un gabro es el olivino de la matriz de una cromitita, encontramos el diamante asociado a una fase de sílice nativo. Aquí se ven mapas elementales donde solo hay carbono en este grano más grande, que es diamante, y este de la parte inferior solo tiene silicio. No hay oxígeno en ninguno de los dos casos. Es decir, que también encontramos en estas inclusiones que se encuentran en trails fases extremadamente reducidas como las que se han descrito en otras cromititas. Aparte de silicio nativo, también podemos encontrar grafito y otras fases como calcita, dióxido y clorita que son de baja presión. Sin embargo, no pudimos encontrar brucita en ninguna de las inclusiones estudiadas. Entonces, la asociación mineral que encontrada dentro de estas inclusiones indican todas las fases, excepto el diamante, nos está indicando un proceso de serpentinización. Estas inclusiones, trails de inclusiones fluidas, se forman debido a la infiltración de fluidos derivados de agua marina en las rocas. Estos fluidos, si la temperatura es suficientemente alta, pueden quedar sellados formando estas pequeñas burbujas o inclusiones fluidas que están a relativamente alta temperatura, más de 500 grados. Ahora nos centraremos en qué es lo que pasa una vez tenemos este fluido atrapado dentro del olivino. Este fluido inicialmente es rico en agua y en CO2 y está en desequilibrio con el olivino encajante. Entonces empieza a reaccionar con las paredes del olivino. En estas reacciones lo que se forman son los productos típicos de la serpentinización, como son la serpentina y la brucita. La formación de estos minerales hidratados, vemos aquí el componente OH, lo que hace es ir consumiendo el componente agua del fluido. Entonces este fluido se va enriqueciendo en CO2 y se va haciendo progresivamente más reducido. Además, a la vez, lo que ocurre es la oxidación del componente fayalita, el componente hierro del olivino, lo que da lugar a la formación de magnetita acompañada a la formación de hidrógeno en el fluido. Esto también se acompaña con la liberación de silicio acuoso, que lo que hace es disolver la brucita previamente formada, lo que explica por qué no hemos encontrado brucita en nuestras inclusiones. Estas diferentes fases se pueden observar muy claramente en las inclusiones que cortamos en el FIB. En esta imagen, por ejemplo, se ve aquí en la parte superior un cristal de magnetita y la serpentina poligonal formando estas estructuras tubulares, además de todo el espacio vacío que estaba ocupado por un fluido antes de que abriéramos la inclusión. En todo este proceso lo que hacemos es ir reduciendo progresivamente el fluido hasta que se puede formar metano. El hidrógeno que se ha formado junto con la magnetita puede reaccionar con el CO2 inicial que teníamos en el fluido marino para formar metano. Si vamos formando más y más metano, se puede llegar a la saturación en carbono del fluido y a precipitar carbono, que podría ser grafito o podría ser, como en el caso de nuestras inclusiones, diamante metaestable.
Entonces, a partir de la asociación mineral observada, realizamos modelos termodinámicos usando el software PurpleX y para estos modelos se eligieron unas condiciones de presión y temperatura típicas de la serpentinización, es decir, 350 grados centígrados y 100 megapascales. Esta modelización lo que nos confirmó es que se puede llegar a formar diamante metaestable en condiciones extremadamente reducidas del fluido. El diagrama muestra la especiación de un fluido CHO dependiendo de la fugacidad de oxígeno. Cuando el fluido es puro metano, puede estar en equilibrio con carbono. Y esto ocurre en condiciones de fugacidad de oxígeno de -45 o de -6 unidades respecto al tampón hierro-magnetita. Entonces, con esto solucionamos la presencia de diamante como fase metaestable, pero además explica la presencia de estas fases ultrarreducidas en las cromititas ofiolíticas. Entonces, esta formación de diamante a baja presión y a baja temperatura durante la serpentinización se publicó en 2 artículos, este que os he enseñado antes y otro en Geochemical Perspective Letters, y lo que explica es que no necesitamos invocar esos modelos tan complejos que os enseñé al principio de reciclaje a la zona de transición o o formación de la cromita en la zona de transición, ascensión por plumas mantélicas o rayos de tormenta, etc. Sino que con modelos muy simples o bastante más simples se pueden explicar estas fases y en los ejemplos que he mostrado. Entonces, ya para acabar, este es el primer informe o descubrimiento de diamantes en México y en Cuba. Podemos confirmar que el diamante se formó de manera natural en condiciones de baja presión y baja temperatura durante la serpentinización de las cromititas y de las rocas encajantes. El tamaño tan pequeño de estos diamantes, de micrométrico o nanométrico, y su escasez podrían explicar por qué no se encontraron antes, porque es un poco buscar la aguja en un pajar. Además, estos diamantes que se han encontrado en rocas de la secuencia fiolítica podrían estar extendidos tanto en rocas de litosfera oceánica actual como litosfera oceánica fósil que están parcialmente serpentinizadas. Otra implicación importante de este trabajo es que el diamante, cuando estamos hablando de cromititas, no siempre es indicador de condiciones de ultra alta presión, sobre todo cuando tiene un tamaño tan pequeño y está asociado solo con minerales de baja presión. Por lo tanto, todos estos modelos de formación o reciclaje de cromita a ultra alta presión no serían necesarios en estos casos. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado y espero que si os ha quedado alguna duda o tenéis alguna pregunta de este tema o de algo relacionado con mi experiencia, no dudéis hacerla. Genial, Nuria, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Y parecer has podido, este, con un modelo un poco más simple, cambiar la perspectiva, ¿no? Ya que veía los primeros modelos y me parecían un poco complicados. Ujú. ¿Cómo llegan a esas interpretaciones tan complejas? Bueno, estimados participantes, si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirle en el chat o pueden activar su micro referente a la conferencia. Bueno, mientras esperamos, Nuria, yo tenía una pregunta. Quería
no consultarte, ¿no? ¿Qué usos le damos más o menos a la moisonita y si es que en esas condiciones tan pequeñas que las veíamos se puede recuperar o simplemente era por el hecho que, de caracterizar el lugar donde se está formando? Nos hablas un poco de la moisonita. Bueno, todo este estudio son minerales como que son muy escasos en las cromitidas, entonces no es para darles un uso. Pero teníamos que saber primero si la moisanita era natural porque es un abrasivo muy utilizado en los laboratorios. En la preparación de láminas delgadas, antes de usar la pasta de diamante, se usa moisanita. Entonces también podía quedar en la lámina debido a estos primeros pasos en el laboratorio. Claro, muchas gracias. A ver chicos, ¿alguna pregunta? Creo que se han quedado impresionados con ese modelo. No, yo más que una pregunta, si me permites, César. Ah, sí, tenemos la presencia también bueno, un doctor bastante importante, ¿no? En esta rama de la geoquímica, yo he enterado, el doctor Lizardo Torro, que es docente de geoquímica de la PUC. Sí, le cedo Bueno, la lo palabra. más importante, muy amigo también de Nuria, nos conocemos de muchos Sí. años, trabajamos juntos, es lo más importante. Entonces ya conocía evidentemente los resultados, ¿no?, de su tesis y la de Julia, que son espectaculares. Siempre me dejan con la boca abierta y sobre todo el modelo final. No, yo ya que no hay preguntas científicas, lo que preguntaría es a Nuria sobre alguna lección en cuanto a investigación eh, a nivel ya un poco más metafórico, ¿no? Que haya aprendido en esta investigación, porque realmente han ido a encontrar lo imposible y lo encontraron. Bueno, a ver, fue mucho de no rendirse, ¿eh? Porque Ujú. yo las de veces que volví del Raman sin haber encontrado absolutamente nada durante semanas y semanas, pero que al final siempre, cuando tú observas las muestras con curiosidad, siempre puedes ver algo nuevo que no se ha estudiado antes. Entonces es un poco llegar a hacerte las preguntas adecuadas, intentar mirar donde antes no han mirado, porque seguro que puedes llegar a encontrar algo nuevo. Y también pensar que no todo tiene que ser como está escrito, ¿no? Porque si no nos hubiéramos quedado pensando ultra alta presión porque es diamante. Pues no, también podemos pensar otros modelos que pueden estar bien o no, pero bueno, con todas tus evidencias, todos tus datos, puedes llegar a esos modelos, a esas ideas. Entonces, esto es la ciencia, intentar avanzar el conocimiento y que sirva a los que vengan después. Así es. Gracias, Nuria, de nuevo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Unas últimas palabras quizás nos podrías dar, María, como para motivarnos. No sé, sé que tu trabajo ha sido muy importante y también has tenido mucha perseverancia para poder encontrar y todos esos inclusiones, estudiarlos. Supongo que fue todo un trajín. Nos podrías dar quizás unas palabras, que somos la mayoría estudiantes o bueno, tal vez recién egresados algunos, para seguir en esta rama de la ciencia. A ver, yo como veis me dedico más a la ciencia, no tanto a la parte económica. Digamos que la SEC tiene un enfoque mucho más económico, pero sí que el hecho de participar en estas actividades extras que se organizan desde el Student Chapter a mí me ha ayudado mucho en mi carrera académica y profesional, digamos. Y a la vez yo diría que a la gente que una de las características más importantes para seguir estos caminos es necesitamos tener ilusión y curiosidad de descubrir el mundo que nos rodea. No solo nuestra lámina delgada, pero también entender lo que hacen los compañeros y siempre, no sé, tender la mano y estar dispuestos a colaborar en temas que nos interesen o que podamos aprender siempre. Y bueno, gracias por invitarme de nuevo. ¿No?
Muchas gracias por tu tiempo y por tu magnífica ponencia. Bueno, con esto estaríamos concluyendo la conferencia virtual. Y gracias a todos los asistentes. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún puso Dios en la iglesia, primeramente a No sé, a ver, Iván, ¿estás ahí? No sé si quizá podríamos tomar una foto, aunque ya se están retirando. Bueno, voy a tomar una foto de los que están Ujú. presentes. son todos ¿Cómo se pone esto? son todos más, hacen todos bien, tienen todos dones, hablan todos lenguas, interpretan todos, Ya, correcto. pues, Muchas gracias, Nuria, por tu disposición y estamos en contacto. Igual tenemos tu correo, te escribimos o por LinkedIn. Bueno, Hasta luego. un saludo.